En NX Noticias estamos muy contentos. Se nos acompaña Gabriel Llorio. Él es actual subsecretario de Hacienda y de Crédito Público, aunque anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado también de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda. Eso fue de 2018 a 2019. En su carrera profesional ha ocupado posiciones en el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y también la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario, gracias por estar con No, al nosotros. contrario, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, ¿cómo llegan las finanzas públicas a este nuevo gobierno, a este momento de transición? Bueno, llegan bastante bien las finanzas públicas. Si algo ha sido reconocido entre muchas cosas, México en los últimos, durante esta administración ha sido en la fortaleza de sus finanzas públicas. Una política fiscal de mucha austeridad, de mucha prudencia fiscal, pero sobre todo de mucha coherencia fiscal. Y cuando digo coherencia, lo que quiero subrayar es, durante toda la administración hemos mantenido la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, que es la medida más amplia de sostenibilidad, anclada, estable y sin subir. Esto es muy importante porque venía subiendo de manera muy acelerada en años anteriores a la administración y ahora está anclada. Entonces, por el lado de la deuda, somos uno de los países con el menor nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de su economía. Por el lado de los ingresos, también la política de combatir la evasión y la ilusión fiscal, que ha traído que se ha ampliado la base de recaudación. Y si lo ponemos en contexto, la recaudación de ingresos tributarios ha subido más o menos 1.5 puntos porcentuales del PIB. Muy parecido a cualquier reforma fiscal que se ha hecho en la región y no en México. Entonces, el impacto en la recaudación ha sido grande. Entonces, tenemos unas finanzas públicas sanas, en orden, estabilizadas y sobre todo que han reflejado una gran prudencia fiscal por parte de la administración. Subsecretario, un tema que nos interesa mucho y a lo mejor tú nos puedes ayudar a explicarlo es bien interesante que con este cambio de gobierno, uno de los primeros mensajes que se dio macroeconómicamente es hay continuidad. Claro. Y hay cuadros técnicos en la cuarta transformación que van a mantener la continuidad, pero que también han venido trabajando desde hace mucho. Cuéntanos un poco. Sí, por supuesto. El mensaje que manda la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es de continuidad. Es de continuidad en la política fiscal, la política económica, la visión también del gobierno y sobre todo continuidad en la parte operativa. El gobierno del presidente López Obrador, pues de alguna manera está nutrido con cuadros técnicos que él fue formando durante la época en la que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que es donde la actual presidenta electa era la secretaria de Medio Ambiente. Yo personalmente andaba ahí en la Secretaría de Finanzas, en la Oficina de Deuda Pública. Entonces hay muchos cuadros técnicos que se formaron en la Secretaría de Finanzas que hoy pues están en la parte más operativa financiera del gobierno. Y que han ido creciendo conforme va creciendo el gobierno, tomando esta experiencia, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande. Sí, bueno, sobre todo la ratificación del secretario, el doctor Rogelio Ramírez de la O, que siempre ha estado cerca del presidente y ha sido un gran asesor económico y ahora secretario de Hacienda. Pero hay otros cuadros como, por ejemplo, Victoria Rodríguez, que está en el Banco Central y es la actual gobernadora. Raquel Buenrostro, que estaba en el área de administración tributaria, ahora, bueno, ha pasado por varias oficinas a nivel federal. Entonces hay varios cuadros que han venido, se han mantenido cerca de y que esta esto manda administración. Un mensaje bien importante para los inversionistas extranjeros, ¿no? Porque mucho se especulaba cuando se da este triunfo de la presidenta electa, mucho se especulaba que iba a pasar a nivel macroeconómico y luego estuvieron las señales. Sí, eso es muy importante porque los inversionistas usualmente se observan o tratan de identificar varios retos y uno que usualmente se refleja en un cambio de gobierno es la famosa curva de aprendizaje, ¿no? La llegada de nuevos funcionarios que puedan empezar a tomar las riendas de algunos, por más experimentados que sean, pues hay una curva de aprendizaje si llegan a nuevas instituciones. El mensaje de continuidad se ha leído bastante bien por parte de los mercados internacionales y los mercados locales. De la continuidad no nada más en la política, sino sobre todo, como mencionaba, en la parte operativa, es bueno que se sepan ya cómo se hacen los procesos, qué se tiene que hacer y todo eso. Esto ha sido bastante bien recibido por parte de la comunidad de inversionistas, no solo de la parte financiera, sino también inversionistas del sector real, ¿no? Estos que traen inversión física directa al país. Y mucho se hablaba históricamente, era muy lamentable en México, que la ciudadanía estábamos acostumbrados a una crisis financiera sexenal. Cuando acababa el sexenio, o ahí venía la devaluación, o ahí venía una tremenda inflación. ¿Qué se espera en este momento? No, bueno, México ha cambiado mucho y sobre todo en los últimos 6 años la administración del presidente López Obrador ha generado cambios estructurales muy importantes. De entrada ya no tenemos estos desequilibrios macroeconómicos como se vivieron en el caso de 1995 con la gran crisis
que se le llamó en aquel entonces la crisis del tequila. Bueno, había el cambio de Carlos Salinas a Ernesto sí, Zedillo. Al darse este cambio hubo desequilibrios en el tipo de cambio, había también desequilibrios en la parte fiscal. En este momento el tipo de cambio es flotante, es flexible, el presidente ha mantenido la autonomía del Banco Central, la presidenta electa también ya ha dado estos mensajes. Entonces, la estructura de la economía en este momento es bastante sólida, sus fundamentales económicos son robustos y las variables económicas están ancladas. Hubo ahí unos momentos de volatilidad en el tipo de cambio, pero ya prácticamente se ha mantenido estable. Entonces no estamos en una situación comparada a la de crisis anteriores. La crisis que vivió esta administración fue la del COVID y prácticamente tuvo impactos a nivel global, pero no comparados como los que se vivieron en sexenios anteriores. Ni comparados con los que se vieron en otros países como Estados Unidos. A Estados Unidos le pegó muchísimo más esta crisis de la pandemia. Les pegó mucho y algunas economías inclusive incrementaron de manera significativa su deuda. México no hizo eso, no tomó otro camino. Subsecretario, estabas comentando de la paridad peso-dólar. Un fenómeno bien interesante durante esta administración ha sido la fortaleza del peso. ¿A qué se le atribuye? Hay varias causas. Número uno, el enfoque de esta administración, me va a parecer que me desvío un poco, pero está enfocado a reducir la pobreza. Y para reducir la pobreza, lo que se ha generado o tratado de generar la política es incrementar los ingresos disponibles de las familias. Esto significa tratar de crear empleo, fortalecer los programas sociales, reformar el mercado laboral, pero sobre todo mantener la estabilidad y la inflación anclada, porque esto impacta los costos asociados a las familias. Lo que les quiero poner es, hay varios elementos que están pasando, porque esto se está reflejando en una mayor fortaleza de nuestro consumo interno o de nuestro mercado interno. Es decir, los mexicanos, las mexicanas ahora tienen más ingresos disponibles y por eso se disminuyó la pobreza y la desigualdad. Pero lo que se está generando es una mayor estabilidad económica, una llegada mayor de inversión extranjera directa. Si vemos los niveles de inversión extranjera directa en esta administración son muy altos comparados con otras. También tenemos flujos históricos de remesas. Esto tiene que ver también con los ingresos de las familias. Tenemos también, la política fiscal que son sanas, la deuda está baja. Esto genera una muy buena percepción en el público de inversionistas internacionales. ¿Y qué estamos viendo? Pues una mayor llegada de dólares al país. Y con esto, por puro efecto de oferta y demanda, lo que estamos observando es un peso que está bastante fuerte, que está estable. Es una moneda que de hecho se está usando cada vez más para temas de cobertura financiera. No voy a entrar en los detalles. Entonces, ¿qué estamos observando? Hace un par de meses el peso inclusive llegó a estar, el dólar, perdón, a 16.6 pesos por dólar. Hoy está alrededor de los 17.9, 18, más o menos sigue estando, es un precio de equilibrio, de acuerdo a la estructura económica que tenemos. Pero lo que te podría decir son varias causas: la estabilidad económica, las finanzas públicas sanas y sobre todo un flujo de remesas que está fortaleciendo los ingresos de las familias. Justo hablabas de las remesas, subsecretario, este tema tan importante para México, uno de los ingresos más importantes que se tiene del exterior. ¿Cómo estamos en esta materia y cómo lo podemos comparar con administraciones anteriores? Sí, este es un tema, a veces cuando hablamos de las remesas, genera mucha polémica porque dicen que ese no es un programa de gobierno o no es un logro del gobierno. Y efectivamente es un ingreso de las familias que deviene de su trabajo en el exterior o en el extranjero y lo están mandando a nuestra jurisdicción financiera. ¿Cuál ha sido el enfoque de esta política y por qué nos importa tanto como gobierno? Número uno, porque es un ingreso importante, es un flujo importante de dólares y de ingresos para las familias. Pero número dos, al nosotros como gobierno abaratar el costo de las remesas, es muy importante porque lo ha venido haciendo Banco de Bienestar y Financiera para el Bienestar, se incrementa precisamente el ingreso disponible de las familias. Sí, independientemente. Antes pagaban una barbaridad entre comisiones y también les castigaban el tipo de cambio. Exactamente. Entonces, había un flujo muy grande, pero parte de ese flujo lo andaban captando algunas instituciones financieras, ya sean nacionales o internacionales. El enfoque de esta administración ha sido abaratar esos costos, tener plataformas de transferencias transfronterizas. Financiera para el Bienestar ahora tiene una tarjeta que las personas que viven en el exterior mexicanas pueden tenerla allá y operar aquí en México. ¿Desde un consulado lo abren? Lo pueden abrir desde el consulado. El Instituto Nacional de Mexicanos en el Exterior ha sido muy activo abriendo estas cuentas. Financiera para el Bienestar, por ejemplo, ha también conectado ya la plataforma CETES Directo con este flujo. Y lo que está generando en realidad es ahora un mayor ingreso disponible al tener menores costos para transferir esas remesas. Otro tema que es bien importante, el aumento real al salario mínimo.
Bueno, esa es otra de las grandes políticas y logros de la administración. Durante mucho tiempo se había olvidado el salario mínimo. Había una percepción metodológica o técnica de que los incrementos en salario mínimo se reflejaban en inflación, pero durante mucho tiempo se mantuvo esta política y el salario medio se despegó del salario mínimo. Entonces, actualmente hay mucho espacio para recuperar el salario mínimo. Esta administración prácticamente lo duplica. La doctora Claudia Sheinbaum ya ha anunciado que se va a mantener en la política de recuperación del salario, y esto precisamente es una de las causas por las cuales ha disminuido la pobreza y sobre todo la desigualdad. No solo es un tema del salario mínimo, por ejemplo, también los empleados que no reciben salario mínimo están recibiendo un mayor ingreso al eliminar esta figura tan viciosa que era el outsourcing. Sí, de hecho sí, hay tres grandes reformas laborales, le podríamos llamar, que hizo esta administración. Una es la recuperación salarial, la segunda es precisamente la que tiene que ver con pensiones, que está haciendo, hay dos reformas de pensiones, la del 2020 y la del 2024, y la tercera tiene que ver con la eliminación del outsourcing, que generaba un sentido de productividad o competitividad de las empresas, pero a cargo de los derechos de los trabajadores. Actualmente, al eliminar los abusos de la ley del outsourcing, no necesariamente se eliminó el outsourcing, pero ahora está más regulado, más vigilado, y sobre todo el gobierno se asegura que no se está generando un costo a cargo de los trabajadores. Y empleados que tienen ahora prestaciones, que carecían Exactamente. de ellas, Entonces ahora social. ahora reciben más ingresos por ley, pero también se les respetan sus derechos y cotizan en seguridad social. Entonces, los ingresos futuros de estos trabajadores son mayores por el solo hecho de tener una ley que elimine esos abusos del outsourcing. ¿En qué situación se encuentran la deuda interna y la deuda externa de México? Bueno, esta pregunta te la agradezco mucho porque a veces estos temas son luego muy técnicos. Uno de los objetivos de esta administración fue precisamente disminuir la exposición que tenemos hacia el extranjero. Hay una lógica ahí de mantener las transferencias en nuestro territorio, porque si no estamos mandando riqueza al exterior. Y la deuda externa la fuimos reduciendo de manera significativa. Es la primera vez que una administración lo logra. En términos nominales, del 2022 al 2023 la redujimos o la mantuvimos casi igual en términos nominales. Pero cuando vemos la participación de la deuda externa en el portafolio de deuda del gobierno, es la primera vez que la bajamos de 21% a cerca del 15%. Esto nunca lo habíamos hecho como país. Esta administración lo hace y lo hicimos de la Secretaría de Hacienda pensando que hay otros países, voy a decir nombres, Brasil, por ejemplo, o África del Sur, que tienen mercados similares de desarrollo financiero y su deuda interna, ellos dependen mucho menos del extranjero. Entonces es muy importante en términos de exposición de riesgos porque cualquier movimiento de tipo de cambio pues afecta el valor de la deuda. Hoy estamos con una deuda externa muchísimo menor, y esta es la primera vez que lo logra el país en muchos años. México ha venido desarrollando sus mercados financieros muy rápidamente. En contexto, hace tal vez 30 años dependíamos mucho de los créditos multilaterales del Banco Mundial y de otras instituciones. Luego fuimos desarrollando nuestros mercados del Fondo Monetario y ahora dependemos menos de los mercados internacionales y al contrario, estamos desarrollando nuestro mercado interno y casi toda nuestra deuda está en pesos, con un muy buen perfil de riesgo controlado. Eso nos lo han reconocido en varios mercados. Y la deuda externa hoy es muchísimo menor en términos del PIB, en términos del portafolio, como lo fue en años anteriores. ¿Cuál es el principal reto en materia de consolidación fiscal? Bueno, una consolidación fiscal siempre tiene que ver con ajustes de los dos agregados fiscales más importantes, que es el ingreso total y el gasto total. En este momento, el escenario base para una consolidación fiscal es que los ingresos están creciendo con base al crecimiento de la economía y eso nos blinda o nos da como una base nominal muy fuerte para la formulación presupuestal. Vamos a tener más ingresos el siguiente año. Y luego hay unos gastos no recurrentes que se realizaron en este año. Uno claramente son las elecciones, no todos los años hay elecciones. El otro es los censos, por ejemplo, se están corriendo censos intermedios. Siguiente año no van a existir. Hay otros gastos de mantenimiento en infraestructura eléctrica, etcétera. Entonces ahí hay un espacio muy claro de gasto que ya no va a existir.
También los proyectos emblemáticos de esta administración, los grandes proyectos de infraestructura ya se acabaron, prácticamente están completados. Estos gastos ya no se van a realizar el siguiente año. Y ahí es donde se va a generar el efecto de consolidación fiscal. La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha mandado ya mensajes importantes en cuestiones, lo voy a llamar de criterios muy generales de lo que será su política fiscal. Y ella ya ha anunciado que el déficit pues estará entre el 3 y 3.5%. Y los retos más bien, yo creo, es tener mensajes correctos a los mercados internacionales. Los mercados están esperando ver cómo se va a generar esta consolidación y sobre todo qué narrativa habrá sobre el fortalecimiento del sector energético. ¿Cómo estamos en materia de inflación? Porque, por ejemplo, vemos en Estados Unidos que es un factor bien importante para el electorado el tema de la inflación, aunque hay otros índices macroeconómicos. La gente pone demasiado énfasis porque es el costo de vida. Bueno, sí, no, es prácticamente por eso nos importa a todos, porque la inflación afecta el poder adquisitivo de las familias. Estados Unidos tiene una situación peculiar. Primero es una potencia y su moneda como se dice, es moneda de reserva. Sí, sí es. Y cuando esto se genera y sus tasas de interés son muy bajas, cuando ellos emiten mucha deuda, prácticamente hay un efecto como si estuvieran imprimiendo efectivo a bajo costo. Y cuando eso genera inflación, la trasladan al resto del mundo y esa es la ventaja del señoreaje internacional, lo voy a llamar así, ¿no? México no está en esa posición y lo que estamos recibiendo son impactos inflacionarios del exterior. Es lo que usualmente los economistas llaman como impactos por el lado de la oferta, ¿no? Por ejemplo, se interrumpen las cadenas de valor, los barcos ya no pueden pasar por Panamá porque no hay agua, o ahora ya no pueden pasar por el canal de Suez porque tenemos un conflicto geopolítico en Medio Oriente. Una invasión de un país a otro afecta a la producción de granos. Estos como choques de ofertas se han venido trasladando a México especialmente después de COVID. La inflación en México está controlada, está en una senda descendente, a veces tenemos unos piquitos que rebotan, pero está abajo del 5% y convergiendo ya al 4%. Lo más importante es que en la etapa post-COVID, los choques más fuertes inflacionarios se controlaron manteniendo anclado el costo de los energéticos en el país. Esto en Europa no sucedió y la inflación fue mayor. Hoy estamos viendo una senda decreciente que converge a los objetivos del Banco Central. Efectivamente ahí hay una resistencia de la inflación, pero prácticamente se está observando es que estamos convergiendo. Los niveles inflacionarios, pues digamos, comparados con otras administraciones son menores y yo creo que en este momento podemos decir que la inflación está en esta senda y está relativamente anclada. Es una lucha que se está haciendo de manera coordinada entre la política monetaria y la fiscal, donde la Secretaría de Hacienda y el Banco Central están de manera no solo muy coordinadas, sino en constante comunicación, ¿no? Subsecretario, antes de despedir esta entrevista, me importaría mucho si nos puedes decir cómo ayudan las finanzas públicas a la transición ecológica. Bueno, esta es una agenda que hemos impulsado de manera muy activa en esta administración, la Secretaría de Hacienda, y creo que va a ser importante porque le va a ayudar y está en línea con la política de transición energética que ha anunciado la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Las finanzas públicas no solamente contribuyen a la estabilidad, sino que también tienen que ver con las dinámicas que se reflejan en los mercados financieros. En la Secretaría de Hacienda hemos querido traer al sector financiero, a los mercados y a todas las instituciones en una estrategia de financiamiento sostenible para movilizar recursos a proyectos que tengan estos objetivos. ¿Cuáles son esos proyectos? Ya los definirá alguien más, pero la doctora ya ha sido muy clara en decir, vamos a acelerar tal vez un poco inversiones en infraestructura de transición energética, también está hablando de cierre de brechas sociales y los enfoques de sostenibilidad, de cambio climático y los enfoques de política social tienen que ser financiados. Las finanzas públicas pueden ser un elemento importante no solo por el presupuesto, sino por la regulación financiera, la estructuración de proyectos, la banca de desarrollo va a ser importante y esta estrategia, esta agenda la tenemos no solamente diseñada, la hemos ido ya probando en el sector y creemos que va a ser una pieza que puede contribuir de manera muy importante a la política de transición energética de la siguiente administración. Subsecretario Gabriel Llorio, gracias por estar con nosotros aquí en MX. También gracias por esta explicación que da pues muchísima tranquilidad de lo que se viene con esta transición. No, al contrario, les agradezco la invitación y la oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.